Dios les bendiga a todos, sean bienvenidos a este nuevo podcast. Yo soy el apóstol Samuel Ramírez y el día de hoy me encuentro aquí con mi hijo espiritual, el pastor Mario Cuellar. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, muchas bendiciones y estamos muy contentos por otro podcast más. No, que yo creo que cada podcast ha sido de mucha bendición. Sí, estoy emocionado porque en este podcast vamos a estar hablando un poquito del crecimiento. En sí, vamos a hablar de los ingredientes del crecimiento y creo que este podcast va a ayudar mucho a los pastores porque cuando no hay crecimiento en la iglesia, creo que viene una gran frustración para los pastores. Entonces, si hay pastores que están conectados, nos están viendo, bueno, sigan conectados, vean todo el podcast porque vamos a dar códigos secretos que van a llevar su iglesia a un crecimiento continuo y va a estar tremendo. Yo creo que este podcast es algo bien interesante porque creo que cada pastor que tiene su iglesia, creo que es algo de lo primordial, ¿no? Que haya crecimiento en la iglesia. Y yo creo que muchos pastores viene mucho desánimo cuando no ven resultados. Dice, pues, Sí. ¿qué estará pasando? Y yo creo que les va a servir de mucho. Sí, y creo que es bueno decir que tenemos autoridad para hablar de este tema, de este tópico, porque hay muchos pastores, aún hombres en las redes sociales, hablando y dando consejos de cómo crecer tu iglesia, pero ellos nunca han crecido una iglesia. Hay mucha gente tratando de dar visiones y consejos y aún escribiendo libros. Me ha tocado ver a personas que escriben libros que tienen que ver con el crecimiento, pero solo son teorías, en realidad nunca han crecido una iglesia, o sea, no saben en realidad lo difícil que es crecer una iglesia y digo que tenemos autoridad porque esto es algo que estamos viviendo. Dios nos ha dado la llave, el secreto, los códigos para crecer nuestra iglesia y estamos en un crecimiento tremendo. Sí, cada servicio vemos el crecimiento, las almas y nos estamos expandiendo y la verdad que es una bendición ser parte de un movimiento donde vemos el crecimiento en nuestra iglesia. Definitivamente, así es que pastores, quédense conectados. Todos los pastores, quédense conectados para que reciban esta enseñanza, esta impartición, estos consejos. Van a transformar su ministerio, su vida ministerial va a cambiar por siempre si usted no solo escucha, sino que pone en obra lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Así es Sí. que, bueno, quiero empezar hablando ahí en Génesis. El Señor me dio esta palabra en Génesis, el capítulo 11. Si vemos un poquito más atrás, por ejemplo, Génesis capítulo 1, cuando Dios creó al hombre, le dijo que se multiplicara. O sea, cuando Dios pone a Adán en el huerto y viene Eva después, les habla a los dos y les dice que se multipliquen, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Esas fueron las palabras Sí. literalmente de Dios. Y bueno, Adán y Eva empezaron a multiplicarse, la tierra se empezó a llenar. Y el punto es de que la tierra empezó a llenarse, pero se alejaron de Dios, se corrompieron y la maldad estaba tan fuerte que Dios decide traer un reseteo. Eh, Tenía que empezar de nuevo, la maldad era demasiada. Entonces Dios trae un reseteo a la humanidad y manda un diluvio, pero escoge una familia, la familia de Noé. Todos hemos escuchado esta historia tan famosa de Noé. Entonces manda un reseteo, pero salva a una familia, a Noé, a su esposa, Sem, Cap y Jafet, que eran los hijos de Noé. Y básicamente cuando salen del arca les dice las mismas palabras que le dijo a Adán y Eva: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Entonces otra vez viene un crecimiento, ¿no? Y vemos que Noé y su esposa y los hijos con sus esposas empiezan a multiplicarse y la tierra empieza a llenarse. Y lo interesante es que cuando llegamos a Génesis capítulo 11,
vemos que empiezan a crecer en número. Y la Biblia dice que tenían un solo idioma. O sea, todos hablaban el mismo idioma en ese tiempo. Y empiezan a crecer, a crecer, a crecer. Pero se juntan y dicen, vamos a hacer una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. Entonces se ponen de acuerdo, ¿no? Y dice, vamos a construir una ciudad inmensa y una torre, o sea, imagínate, que llegue hasta el cielo. Sí. Y lo tremendo es que Dios desciende a ver la ciudad que estaban edificando y a ver la torre. Y en Génesis 11:6, mira lo que dice. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. O sea, ese es Dios hablando acerca de este grupo de personas. Sí. O sea, Él dice, el pueblo es uno, tienen un solo lenguaje, han comenzado a trabajar y nada les va a hacer cambiar de opinión. O sea, ellos van a lograr lo que han puesto en su corazón. Entonces, ahí específicamente en Génesis 11, Dios tiene que venir y confundir las lenguas. O sea, literalmente hace que un grupo de personas hablen una lengua, otros otra lengua y bueno, tienen que separarse porque ya no se entendían. Entonces, Dios de alguna forma vino y paró el crecimiento. Y esto es algo que el Señor me ministraba, que estos hombres, cuando analizas Génesis 11, los primeros versículos, ellos se ponen de acuerdo y dicen, hagámonos un nombre. Otra versión dice, hagámonos famosos. Y esto es lo que el Señor me decía, que cuando alguien quiere crecer con una intención equivocada, Dios interrumpe el crecimiento. Wow. Cuando alguien decide en su corazón, vamos a crecer, pero lo hace con una intención equivocada, Dios tiene que parar ese crecimiento. Sí, los deja por un tiempo, pero va a parar el crecimiento, porque la intención de que algo crezca, especialmente la iglesia, no tiene que ser que la iglesia sea famosa. Ese es el peor error que un pastor puede cometer, querer crecer con una intención equivocada. Querer crecer para hacerse famosos, querer crecer para ser reconocidos. Esa no es la intención. La intención debe de ser, quiero crecer porque quiero ganar las almas que se están perdiendo. Esa debe de ser la intención de todo pastor que quiere crecer una iglesia. Wow. Y yo creo que ese es el error principal de muchos. Porque yo creo que cada pastor que inicia bien. Sí. Pero con el pasar del tiempo, esto se le mete en el corazón de ya no solo ganar las almas, sino de ya ser único, o de ya ser importantes, o de ya ser famoso. Y entonces ahí para el crecimiento. Literalmente Dios lo interrumpe y vemos que esto pasa en muchos lugares, que hay pastores que empiezan tal vez a crecer y con el tiempo su corazón cambia, se corrompe y ahora ya la intención no es tanto ganar almas, sino crecer para que la gente lo mire y digan, wow, están creciendo, para ser reconocidos, para tener un nombre. Ese no debe de ser el plan. El plan debe de ser, queremos crecer porque en realidad nos interesan las almas. O sea, esto es algo de Dios. Queremos crecer, ganar almas porque sabemos que hay miles y miles de almas perdiéndose todos los días y nuestra intención, bueno, es arrancarle, quitarle las almas al diablo, y esa debe de ser la única razón por la cual una iglesia quiere crecer. Yo soy de las personas que cree que cuando alguien tiene intenciones de crecer, pero son intenciones puras, intenciones buenas, yo creo que Dios va a darle la estrategia, va a darle el plan, va a darle el crecimiento, porque en sí el crecimiento viene de Dios. La Biblia dice que en una ocasión el apóstol Pablo dijo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces yo creo que Dios envía el crecimiento a todo lugar o a todo pastor que tiene intenciones correctas. Ahora, en esta historia, yo creo que se revelan los secretos
para que algo crezca. Yo sé que Génesis 11 tal vez es una historia de personas que tenían malas intenciones, pero aún con malas intenciones, creo que Dios permite que esta historia se quede aquí para revelarnos los ingredientes del crecimiento. Porque estas personas tenían cosas, ingredientes, que estaban practicando, que literalmente iban a lograr lo que se propusieron. O sea, Dios mismo los dijo, Dios mismo dijo, nadie va a hacer que estos cambien de opinión. O sea, lo que se han logrado, lo que se han propuesto en el corazón, lo van a lograr. Sí. O sea, quieren hacer una ciudad inmensa y quieren hacer una torre que llegue hasta el cielo y lo van a lograr. O sea, van a ver ese crecimiento y es por eso que Dios tuvo que interrumpir. Pero, ¿cuáles fueron esos ingredientes que ellos tenían? Y aquí es donde quiero entrar. Bueno, número uno, un líder. Todo crecimiento tiene que tener un líder. Y un líder bien definido. La iglesia que crece es la iglesia que tiene un líder. Toda iglesia que ahorita está creciendo saben quién es su líder. Es un líder muy definido. Digo esto porque hay iglesias que el líder básicamente lo miran como cualquier persona. No le dan esa importancia o ese interés. Entonces lo miran como un miembro más. Y ese tipo de iglesias nunca verán un crecimiento. ¿Por qué? Porque las iglesias o los movimientos que crecen, tienen que tener un líder, un buen líder, un líder de carácter, un líder de reino, un líder con una mentalidad de conquista, un pastor que en realidad va a hacer la diferencia. Porque todo crece dependiendo al líder. Si no hay un buen líder que tenga una mentalidad de crecimiento, la iglesia no va a crecer. Y escuchen esto, la mayoría de iglesias no crecen por falta de un buen líder. Wow. Porque siempre le echamos la culpa al pueblo. No es el pueblo, es el líder. No es la iglesia, es el líder. No son los hijos, es el pastor. El pastor tiene que tener una mentalidad de reino, una mentalidad de crecimiento, una mentalidad de expansión, de multiplicación, para que crezca. Escucha esto. Cuando tú lees esta historia, te das cuenta que se juntan todos y dicen, hagamos una ciudad y una torre. Y si lo lees superficialmente, dice, pues en realidad no había líder, todo el mundo se juntó y dijo, hagamos una ciudad. Bueno, si lo miras de esa forma, ok. Pero nadie, o en ningún momento en la historia, a todo mundo se le va a ocurrir la misma cosa. Sí. O sea, a alguien le tuvo que llegar la idea. Alguien tuvo que pensar en hacer una ciudad y en hacer un muro, una torre. O sea, y luego influenció a los demás. En sí, cuando lees la cultura judía, la historia judía, ellos tienen hasta el nombre de la persona que influenció, era un rey que influenció a todas esas personas para edificar una ciudad. Entonces, tenía que haber un líder. Algo nunca va a crecer sin un líder. O sea, aún en este tiempo, y si miramos la historia, todo movimiento que ha crecido es por un buen líder. Wow, qué tremendo, ¿no? Porque la gente a veces también puede tener muchos líderes. Uno que no le pone la atención y otro que forman muchos. Sí. Y entonces uno dice una cosa, otro dice otra cosa, otra, porque no tienen definido un solo líder y tienen varios líderes. Sí. El ingrediente es que sea un solo líder, que muy definido y que sepan todos quién es esa persona. Sí, definitivamente creo que toda iglesia debe de tener un pastor y debe de oír la instrucción del pastor, aprender a oír la instrucción del pastor. Ahí entra también el liderazgo, que el liderazgo apoya a su pastor, porque es muy triste en la tradición, en la religión, el liderazgo de la iglesia le hace mucho contrapeso al pastor. O sea, sí ponen un pastor general, pero al final los líderes y los que ya llevan más tiempo ahí son los que quieren
gobernar y controlar al pastor. Eso se mira mucho en la tradición, eso se mira mucho en la religión, de que ponen un pastor para que sea la cara, ¿no? Para que los represente y le dé la cara a medio mundo, pero al final los que toman las decisiones son los que están atrás, Sí. son los viejitos que ya tienen 50 años en esa iglesia. ¿Sí me entiendes? O sea, Sí. al final manipulan al pastor y no lo dejan que haga su trabajo. Por ejemplo, cuando nos vamos a la Biblia, Dios siempre que quiso hacer un movimiento y hacer que algo creciera, escogió un líder. Por ejemplo, nos vamos a la historia de Moisés. Moisés hablaba con Dios y era el líder del pueblo y sacó un pueblo de la cautividad, de la esclavitud, lo llevó por un desierto, murió y se levantó otro líder. Sí. O sea, tenían líder definido. La iglesia ahora tiene que tener un líder. Cuando en el Apocalipsis, cuando se envían las cartas a las iglesias, dice, escribe al ángel de la iglesia. Fíjate cómo el Señor le llama al pastor el ángel de la iglesia. O sea, no le dice, escríbele al liderazgo, escríbele a aquel hermanito que va y le dice, no, escríbele al pastor. Escríbele al ángel de la iglesia. Y esto me dice que cada iglesia debe de tener un pastor, un líder que esté definido, que escuche a Dios, que tenga una mentalidad de reino, de expansión, de crecimiento. Y ese es el primer ingrediente. Si no hay eso, una iglesia no puede crecer. Necesitamos líderes y buenos líderes. Y en este tiempo, más que nada, los tiempos que estamos viviendo, se Sí. necesita un buen líder, un buen pastor Sí. que tenga carácter y sepa hacerlo, porque en este tiempo ya cualquiera quiere ser un líder o quiere ser un Sí. pastor. Wow. Y la gente no, o sea, no va a haber crecimiento porque no estaba llamado para eso. Sí, no, definitivamente no puede ser cualquier persona, Sí. tiene que ser alguien que haya sido procesado, alguien que pasó por su proceso y que en realidad quiera crecer, porque también me he dado cuenta que hay mucho líder que está pasivo, está cómodo, está conforme con lo que tiene. O sea, la iglesia creció a 50 personas y está cómodo, y si quiere llegar hasta ahí, bueno, pues hasta ahí está bien. No, pero si alguien quiere ir más allá, bueno, primeramente el líder necesita crecer. El otro día platicaba con unas personas y me decían, pastor, venimos de una iglesia que tiene años sin crecimiento. No crece la iglesia. Y hemos hecho eventos, hemos hecho un montón de cosas. Y se me ocurre preguntarles acerca del pastor. ¿Y el pastor qué dice? No, el pastor está cómodo. Así con los que somos. Él como que ya se conformó. Y le dije, bueno, no pueden hacer nada porque el crecimiento tiene que empezar en el pastor, en la mentalidad del pastor. O sea, si un miembro quiere que su iglesia crezca, pero el pastor está dormido, no va a crecer. Sí. Si un miembro del redil quiere que su redil crezca, pero su pastor no tiene mentalidad de crecimiento, tampoco va a crecer el redil. O sea, todo empieza en el líder. Sí. Todo empieza en el pastor. Bueno, entonces, número 1, un buen líder. Un buen líder. Sí. Número 2, unidad. Ay, esta está buena. Mira lo que Dios dice de este grupo. Génesis 11:6 dice, y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno. Entonces, ahí me está hablando de unidad. Todo lo que se une, crece. Todo lo que se une, se multiplica. Donde hay unidad, hay crecimiento. Y eso es bien importante entenderlo, que donde hay unidad, hay crecimiento. Y yo creo que por eso el enemigo en ocasiones quiere venir a meter división en la iglesia. Porque él sabe que lo único que tiene que hacer es meter división. Y en cuanto meta división en la iglesia, el crecimiento se detiene. O sea, la unidad trae multiplicación, pero cuando viene la división, la división resta. Es algo tremendo, pero es una realidad que la vemos todo el tiempo. Necesitamos iglesias unidas. Y creo que aquí es donde toda la iglesia debe también de poner de su parte y participar, porque yo creo que toda la iglesia es responsable del crecimiento. No solo el pastor empieza por el pastor, empieza por el líder, pero también la iglesia debe de unirse y no dejar que el chisme se meta, que la división se meta, que no sé, algo que va a traer desunidad en el pueblo se meta, porque en cuanto se meta, bueno, el crecimiento se detiene
y otra vez a batallar con lo mismo. Es algo muy estresante. No sé por qué será que la gente o el pueblo, lo hablo, o sea, en general, batalla mucho con seguir a su pastor o seguir las instrucciones para que haya esa unidad. Porque Sí. para que haya unidad, lo que dice su líder, que hablamos el primer punto, se va a unir a hacerlo. Sí. Pero la división entra cuando el líder no quiere hacerlo a su manera. Sí. ¿No? O sea, se da una instrucción y dice, pero ¿por qué así? Yo lo voy a hacer diferente. Sí. Y en ese momento ya está habiendo una división porque ya no se está uniendo con la instrucción Sí, que sí, dijo sí. su Wow, líder. wow. So ya se diciendo, no estoy de acuerdo. Entonces él le dice a otro y entonces ya se empieza a formar una división. Entonces debería de unirse y si el pastor dijo o el líder dijo así, o sea, ¿por qué no hacerlo como es para unirnos todos juntos? Sí, y creo que, fíjate, ahí es donde tenemos que trabajar en el carácter de la persona, en el carácter del liderazgo especialmente. En sí, fíjate, esto está bien tremendo. ¿Sabías tú? Siempre miramos esa foto famosa de un pastor con el bastón caminando en los pastos y un montón de ovejas siguiéndolo, ¿no? Sí. Siempre miramos y decimos, wow, las ovejas siguen al pastor. Mentira. Eso es una mentira. Fíjate, yo estuve estudiando acerca de esto y solamente las ovejas mayores, las grandes, las que tienen ya tiempo con su pastor, son las que siguen al pastor. Todas las demás ovejas siguen a las ovejas más grandes. Oh, wow. O sea, cuando una ovejita nace y tiene 6 meses de nacida, Sí. esa oveja no conoce al pastor, no sigue al pastor. Esa oveja sigue a la oveja mayor, pero la oveja mayor es la que sigue al pastor. Entonces, cuando una oveja mayor no quiere seguir a su líder, todas esas ovejas que están detrás de él tampoco lo van a seguir. Entonces, para que haya unidad, el liderazgo tiene que ser muy fuerte. Los líderes tienen que seguir a su pastor para que el resto del pueblo lo sigan a ellos. Y esto es como trabaja en la iglesia. Así nos unimos todos. Pero sí, tienes razón, lamentablemente muchos líderes que no han desarrollado su carácter, cuando el pastor dice vamos a hacer esto, ellos dicen no, vamos a hacer esto otro. Y hay un montón de gente que lo sigue y echan a perder la unidad. Sí. Se mete la división y cuando viene división viene estancamiento, se para el crecimiento y decimos, ¿por qué la iglesia no crece? ¿Por qué no estamos avanzando? ¿Por qué venimos a orar para que crezca? Sí. ¿Por qué estamos pidiendo almas? ¿Y por qué Dios no nos da el crecimiento? Bueno, porque estamos dejando que la división se meta en la iglesia. No puede haber división, tiene que haber unidad. Sí. Entonces, número 1, un buen líder. Sí. Pero número 2, unidad. La iglesia tiene que estar unida, los líderes unidos, el pueblo unido, todos tienen que estar unidos. Número 3, el lenguaje. Este está interesante porque dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, dice, y todos estos tienen un solo lenguaje. Me llamó mucho la atención eso. Todos estos tienen un solo lenguaje. O sea, que todos hablaban el mismo idioma. Sí. Y creo que esto es simbólico y muy importante porque la iglesia también tiene que tener un mismo lenguaje. Tiene que tener el lenguaje de fe. No sé si sabes esto, pero la Biblia dice que nosotros, los hijos de Dios, tenemos poder en lo que hablamos. Hay mucho poder en lo que un cristiano habla. Y es por eso que la Biblia, la palabra de Dios, no nos deja hablar negativamente. No nos deja tener un lenguaje de queja. No nos deja tener un lenguaje negativo. No nos deja tener un lenguaje que va en contra del lenguaje del reino. El lenguaje de Dios es el lenguaje de la fe. Ese es el lenguaje de Dios y de los hijos de Dios. En sí somos conocidos como el pueblo de la fe. Y esto es bien importante que como iglesia tengamos ese mismo lenguaje, o sea, un lenguaje de fe. Y la fe tiene que ver con creer algo que no estoy viendo con mis ojos naturales. O sea, tal vez mis ojos naturales no lo ven, pero mis ojos del Espíritu, por medio de la fe,
pueden ver y pueden proyectar algo que todavía no ha pasado. Y conforme a eso tenemos que estar hablando. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que si una iglesia no está llena, hay sillas vacías, los líderes no pueden decir, nunca se va a llenar, nunca va a venir gente. Sí. En vez de llenarnos estamos perdiendo gente. Ese es un lenguaje erróneo, negativo. Sí. Todo el pueblo tiene que entrar en el lenguaje de la fe. Se va a llenar, vamos a crecer. Constantemente hay que estar declarando la palabra, porque las palabras del cristiano tienen poder y traen un peso tremendo en el mundo espiritual. Entonces hay que declararlo, hay que confesarlo, hay que decretarlo. Viene el crecimiento, vamos a crecer, estamos en crecimiento. Ese es un lenguaje de fe. Sí, la verdad que sí, porque uno se puede dar cuenta, por ejemplo, la gente nueva que llega a la iglesia, puede mirar cómo cuando la iglesia está hablando un mismo lenguaje, el tipo de, por ejemplo, una bienvenida le da un hermano y luego va con otro hermano y le da otra bienvenida con mucha alegría y luego otro y dicen, hey, todos me trataron muy bien, todos me dieron una muy buena bienvenida, todos me saludaron con gusto, o sea, todos estamos mirando, todos tienen el mismo lenguaje, pero ahora si uno está alegre pero el otro lo trató mal o el otro estaba enojado, hay diferencia de lenguaje, ¿no? Sí. O sea, podíamos mirarlo de esa manera, que todos están en un mismo lenguaje, en un mismo sentir. Sí, hay que tener un lenguaje de fe. Hay que creerle a Dios y no solamente creerle, hay que hablarlo, hay que declararlo. Sí. Fíjate que la Biblia dice que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor, ese será salvo. O sea, el que creyere en su corazón y confesare con su boca. Entonces hay una conexión en el creer, en la fe y en el confesar. Hay una conexión tremenda, porque el que creyere en su corazón y confesare con su boca que el Señor, que Cristo es el Señor, entonces ese será salvo. Ahí podemos ver la conexión directa entre creer y confesar. Entonces es bien importante que sí, creamos que viene un crecimiento, pero no solo eso, hay que confesarlo. Sí. Y no dejemos que el diablo se infiltre, hay que corregir a ese hermano que está en la iglesia, pero que siempre está hablando negativamente. Y a mí me ha tocado ir a iglesias, fíjate, y se me hace bien chistoso, me ha tocado ir a iglesias donde el pastor tiene un lenguaje de reino, pero las personas que mandan a recogernos no tienen un lenguaje de reino. Tienen un lenguaje de queja y de todo se quejan. Y digo, qué tremendo, qué importante es enseñarle al pueblo que no se pueden estar quejando. Sí. O sea, el pueblo de Israel, cuando sale al desierto, Dios los saca de Egipto, de donde eran esclavos, donde los trabajaban día y noche, no les pagaban. Y Dios los saca de este ambiente tan feo, los mete en un desierto donde son libres, les da pan del cielo, les da carne, les da la vestimenta, no se les hacía vieja, o sea, estaban en la gloria, como quien dice, ¿no? La gloria de Dios en sí estaba sobre ellos. O sea, era algo tan tremendo, pero aún así ellos se quejaban. Ellos tenían un lenguaje negativo y Dios se enojó por eso. Y esa fue la razón principal por la cual no entraron a la tierra prometida. Y muchas iglesias nunca van a crecer por el lenguaje que tienen. Hay iglesias que, incluyendo los pastores, hay pastores que tienen un lenguaje negativo. ¿Por qué? Porque ya llevan tantos años y nunca han crecido y ahora ya están desanimados, como que ya se les fue, se les apagó la fe y ahora el diablo se metió aún en su lengua y están hablando pura cosa negativa. Eso interrumpe el crecimiento. Sí. Con esa gente no hay ni que juntarnos. No hay que convivir con la gente negativa porque eso se transfiere también. No sé si te has tocado que se junta uno con alguien negativo y uno sale hablando negativo también, o se transfiere de la negatividad. ¿Por qué? Porque eso se imparte y es algo triste, pero es una verdad. Con esa gente no hay ni que juntarse. Wow, la verdad que nosotros estamos en un crecimiento y es el lenguaje que tenemos y qué bonito saber que todos estamos diciendo, sí, vamos a crecer, amén, nos estamos expandiendo y aún vamos por un lugar más grande porque ya no cabemos, amén, y estamos en ese lenguaje. Sí. Hay que mantener ese lenguaje. Bueno, número 1, dijimos que era un líder, un buen líder, la unidad,
El lenguaje. Número 4, esta es la que nadie quiere. Pastores, esta es la más importante. Número 4, el trabajo. Mira lo que dice, y dijo Jehová, aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. O sea, han trabajado, están trabajando. Y lamentablemente hay mucho pastor que tiene la mentalidad de crecer, quieren crecer, anhelan el crecimiento, pero no quieren trabajar. Ay, 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 ay. Hay mucho pastor, aún pastores que ya están viviendo de la iglesia a tiempo completo, predican 2 días a la semana y los otros 5 días se la pasan dormidos en la casa, viendo Netflix. Entonces, el crecimiento no viene así, señores. El crecimiento viene por un trabajo, un arduo trabajo. O sea, el que quiera crecer va a tener que aprender a trabajar en el reino de Dios. O sea, aún Jesús trabajaba en el reino de Dios. Él dijo, es necesario que esté en los negocios de mi Padre. Y esto es importantísimo. Es el ingrediente, en mi opinión, bueno, uno de los más importantes, el trabajo. La iglesia que no trabaja, no crece. Y es bien importante que el pastor trabaje en el crecimiento. El pastor trabaje en discipular la gente, en enseñarle a los líderes, invertir tiempo en ellos, trabajar haciendo estudios, estudiando la palabra, recibiendo más revelación, compartiéndola con su liderazgo, estar al pendiente de la gente. Bueno, esto es importante, pero también creo que es importante enseñarle al pueblo a trabajar. Yo veo acá el trabajo que se hace en la iglesia y es impresionante. Desde los ujieres, el trabajo que hay, el grupo de alabanza, los pastores que cada semana están pastoreando su gente, visitando. Bueno, es un trabajo tremendo, pero hay mucho trabajo. La escuela, los maestros. O sea, nosotros estamos literalmente todos los días trabajando. Sí. Todos los días hay alguien haciendo algo en la obra. Y por eso también ha venido el crecimiento. ¿Por qué? Porque entendimos este principio de que no solamente podemos estar orando. A mí me choca esa gente que ora por el crecimiento, pero no hace nada para que crezca. Dios no te dijo que ores por el crecimiento. O sea, Dios te dijo que vayas y prediques. Predicar es trabajo. Por eso a la gente se le hace más fácil levantarse en la mañana y orar 1 hora y decirle, Señor, manda las almas, y acostarse a dormir. Te va a funcionar mejor si te levantas y oras 1 minuto y te vas a ganar un alma para Cristo. O sea, va a haber más resultado. Sí. Nos enseñó mal la tradición a estar orando por cosas que tal vez no tenemos que orar, porque Dios nunca nos dijo que oráramos por las almas, nos dijo que oráramos por obreros, para que mandara obreros a su mies. Y es lo que necesitamos, gente que vaya a traer las almas, porque esa es la única forma que vamos a crecer. Yo creo que ese es el motor, ¿no? Del crecimiento, el trabajo, o sea, es como el motor, sí, porque es lo que va a empujar y tenemos que trabajar en la hora, y si no trabajamos, pues no vamos a mirar los resultados. Yo creo, sí, que el trabajo es de mucha importancia, que todos lo hagamos. Mucha importancia, sí, trabajar, y creo que también ahí entra la estrategia de trabajo. Nosotros tenemos una estrategia de trabajo. Yo recuerdo muy bien cuando el Señor me llamó a pastorear, tenía 28 años cuando empezamos. Abrimos la iglesia, no tenía mucha experiencia, nada de experiencia en sí, y empezamos a pastorear, y me acuerdo pues que no llegaban muchas personas nuevas. Cuando llegaba alguien nuevo, yo me escondía, me daba hasta vergüenza saludar a la gente, no sabía qué decirles, no sabía qué hablar. La pastora estaba igual que yo, y batallamos mucho, sufríamos mucho por esa área, hasta que decidimos hacer un cambio en nuestras vidas, empezar a lidiar, a trabajar con la gente, saludarlos. Pero cuando empezamos a orar también para el crecimiento, Dios nos da la visión, y ahí vino la estrategia de trabajo. O sea, literalmente empezamos a levantar líderes, pastores, evangelistas,
y decir, bueno, ustedes van a atender la gente que llegue. La que llegue ustedes la van a pastorear. La que estemos pastoreando ustedes la van a enseñar. Y empezamos a trabajar y a formar un equipo de trabajo. Y ahorita no fue fácil porque duramos casi 3 años estableciendo este equipo de trabajo, estrategia de trabajo. Pero ahorita que cada quien está en su posición es hermoso verlo, ver la iglesia trabajar y que todo el mundo hace algo en la casa de Dios es algo impresionante. Fíjate, este fin de semana pasado estuve en Maryland predicando y me tocó ir a visitar la Casa Blanca, el Congreso, bueno, un montón de cosas, pero lo que me quedó tan impregnado en la mente fue el número de departamentos que tiene un país. Porque uno no se imagina lo que se necesita para correr todo el país. Pero cuando tú llegas ahí a ese vecindario donde está la Casa Blanca y están todas las oficinas del gobierno, bueno, tú pasas y miras un edificio inmenso, de una cuadra de grande, o sea, es inmenso. Y luego dices que dice Departamento de Agricultura. Y luego vas poquito más adelante y miras otro edificio inmenso, Departamento de Salud. Y lo mira más, otro, y otro, y otro, y otro. Y departamento. Hay un montón, o sea, calles y calles de edificios gigantescos. Y desde ahí corren cada área para todo el país. Sí. Entonces, así tiene que ser la iglesia. La iglesia tiene que tener una estrategia de trabajo y tiene que levantar departamentos. Un departamento para esto, un departamento para esto otro. Esa es la única forma. Y lamentablemente la iglesia se quedó con la estrategia de trabajo vieja. Eso ya no funciona, señores. Sí. Que el líder de damas, que la líder de damas, sí, que el líder de caballeros. Eso ya pasó. No es ni bíblico. Saquen eso de sus iglesias, por favor. Hagan algo verdadero, algo real, algo de reino, que los va literalmente a beneficiar. Transiciones, saque esa religión y levante en realidad líderes que puedan atender. Es lo que hacemos acá, atender a la gente. Recibirla, pastorearla, cuidarla, enseñarla, ponerla a trabajar. Ese es el plan. Sí, porque como dijo, el trabajo tiene que ser con estrategia. Y si eso tal vez funcionó un tiempo, pero si ven que no ha funcionado, o sea, tienen que cambiar la estrategia, claro, a la estrategia del reino, a la estrategia diferente que funcione y traiga más crecimiento. Sí. El trabajo, bueno, importantísimo. Yo creo que ahí ya perdimos a la mitad de los que están viendo, ¿no? Bueno, número 5, tiene que haber determinación. Determinación. Y dijo Jehová, aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Y mira lo que dice, y nada les hará desistir. Nada les hará que cambien de opinión. A eso se le llama determinación. Y esa palabra determinación significa la firmeza y la persistencia en llevar a cabo algo que uno se ha propuesto a pesar de los obstáculos o dificultades que puedan surgir. Entonces, qué importante que cuando uno va a crecer entienda que van a venir problemas, va a haber obstáculos que vencer, se van a levantar un montón de cosas y es por eso que necesitamos ser determinados. O sea, no por el hecho de que nos estamos ahora enfrentando a un problema, significa que nos vamos a dar por vencidos. No podemos. ¿Por qué? Porque ya estamos determinados que vamos a conquistar nuevos territorios y nada nos va a hacer cambiar de opinión. Pero sí, necesitamos gente que sea determinada. Sí, me recuerda la historia de Josué y Caleb cuando fueron a inspeccionar la tierra y que todos los demás se espantaron porque habían gigantes y todos, pero solo Josué y Caleb dijeron, no importa, nosotros los vamos a vencer. Estaban determinados, o sea, no importando que habían gigantes, no importando que ellos eran más, ellos se determinaron y dijeron, los vamos a vencer. Y creo que esa es la actitud, ¿no? Esa es la actitud que un pastor debe de tener, porque yo creo que la iglesia
cae en este conformismo donde ya somos 100, ya somos 200. El pastor dice, bueno, ya está bien, me pueden mantener de aquí vivo. Yo sigo predicando todos los domingos. El domingo después del servicio me voy al buffet, todo a gusto, todo tranquilo. Y eso hago cada semana y estoy a gusto. ¿Por qué? Porque cuando una persona dice, bueno, voy a crecer más, voy a llevar esto a otro nivel, van a venir obstáculos, van a venir problemas que nunca hemos enfrentado. Y te digo algo, nosotros entre más crecemos, en veces me topo con problemas que nunca me había enfrentado. Y en veces digo, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué voy a hacer? O sea, no me había tocado lidiar con esto. O sea, ¿qué hago? Pero cuando uno está determinado, creo que va uno a enfrentar, vencer, resolver cualquier problema. O sea, cualquier cosa que pueda venir, Dios le ha dado a uno la capacidad. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, Dios nos ha dado la capacidad para lograr lo que queremos lograr. Y si estamos determinados, nada puede hacer que cambiemos de opinión. O sea, necesitamos ir por más, conquistar nuevos territorios. Me recuerda también esa historia cuando Jesús decide pasar el mar de Galilea y ir a la tierra de Gadara. Fíjate, esto es bien tremendo porque Jesús cuando vino le predicaba solamente a los judíos. Él vino a predicarle a los suyos, a los judíos. Jesús nunca se tomó el tiempo para viajar a Roma o ir a otro lugar. No, él estuvo en su territorio donde estaban los judíos. Pero en una ocasión dice, voy a llevar mi ministerio más allá. Y para llevar su ministerio más allá tenía que atravesar el mar de Galilea y llegar hasta Gadara, que en Gadara no había judíos. ¿Por qué? Porque allá pastoreaban cerdos. Entonces, allá cuidaban cerdos, ¿no? Entonces, obviamente, los cerdos son inmundos para los judíos. Entonces, sabemos que era un territorio no judío. Pero el Señor Jesús, aún así, decide llevar su ministerio más allá. Wow. Y lo tremendo es que cuando iba en el camino, se desata una tormenta. Viene una tormenta y la barca empieza a llenarse de agua, los discípulos empiezan a gritar, pero él se para, se despierta, se para, le habla a la tormenta y la tormenta se detiene y él no se regresa. Yo digo, si hubiera sido yo y veo que la tormenta viene, yo me regreso a ver si, ¿verdad? Sí, al otro lado, pero Jesús estaba determinado. Jesús ya había determinado que iba a llegar al otro lado, a la tierra de Gadara, pasara lo que pasara. Y así tenemos que ser nosotros, porque esto es importante entenderlo, que cuando vamos a conquistar nuevos territorios, va a haber nuevos demonios que nos van a atacar. Tal vez demonios de más alto rango. Vamos a tener que lidiar con los demonios territoriales. Pero aún así, yo creo que Dios nos va a dar la sabiduría, nos va a dar la estrategia y nos va a dar la fuerza para vencer y para tomar ese nuevo territorio. A mí siempre me impacta el testimonio que siempre nos comparte de cuando Dios le mostró lo de la visión y todo, que estaba determinado, y cuando empezó a levantar pastores y que otras iglesias empezaron a decirle, no, la iglesia donde tienen más pastores, recibió crítica y todo como con ganas de que sí, verdad, mejor ya no vamos a hacer eso, pero estaba determinado y no le importó y siguió y ya después quedaron avergonzados. Sí, Dios nos habló acerca de eso. Y nos preparamos, porque eso es importante, prepararse para el crecimiento. Cuando uno lo visualiza, uno se prepara y levantamos pastores. Y la gente es tan rara, ¿no? Todo el tiempo no hace nada y no quieren que alguien más haga, ¿no? Y bueno, cuando hicimos esto se levantó la crítica y todo el mundo decía, es que en esa iglesia tienen más pastores que miembros. Y pues sí, teníamos muchos pastores, poquitos miembros. Sí. Pero bueno, estábamos preparándonos para el crecimiento y eso no fue algo que nos detuvo, al contrario, nos animó más. Sabíamos que algo bueno venía y esa debe de ser la mentalidad cuando viene el ataque, cuando viene la prueba, cuando viene la resistencia de parte del enemigo. Es una señal de que vamos por un buen territorio y vamos a ganar muchas almas para el reino de Dios. Entonces hay que ser determinados. Sí. Que nada nos cambie de opinión, que nada nos mueva de esa mentalidad de conquista, que nada nos quite ese deseo de ganar más almas para el reino de Dios. Bueno,
Número 6, con esta Número vamos a cerrar. Dijimos número 1, un buen líder. 2, la unidad. 3, el lenguaje. 4, trabajar. Y 5, determinación. Y con esta cerramos. Número 6, la visión. La visión. Dice, y dijo Jehová, aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Fíjate que habla en plural, no en singular, en plural. O sea, todos habían pensado una misma cosa. Todos estaban visualizando una misma cosa. Es una visión, a eso se le llama tener visión, que tal vez empezó con alguien. Alguien de los que estaba ahí tuvo que haber recibido la visión, porque es imposible que algo venga en todos al mismo tiempo. O sea, viene sobre uno, el líder, la cabeza, ahí cae la visión. El líder ve, visualiza, puede mirar a dónde va a llegar, hasta dónde Dios lo va a llevar. Entonces, cuando él comparte la visión, cuando él la escribe como dice la palabra, ¿no? Sí. Cuando él escribe, cuando él la comparte, cuando él enseña, todo mundo aprende la visión, pero también aprende a visualizar. O sea, en otras palabras, todos van a ver lo que el pastor está viendo y eso es tener visión. Ver a dónde vamos a llegar. Todo mundo debe de tener la visión clara. Todo mundo debe de aprender a ver como el pastor está mirando. Y ese es el punto principal, creo, por la cual muchas iglesias no crecen, porque nunca el pastor comparte la visión. La mayoría de pastores ni hablan de visión. Muchos de ellos nomás están haciendo servicios y no se han puesto ni se han tomado el tiempo para juntar a la iglesia y decirle, esta es la visión, hasta aquí queremos llegar y este es el plan para llegar allá, pero esto es lo que estoy viendo, esto es lo que Dios me está mostrando, Dios ya me llevó allá, Dios ya me mostró hasta dónde vamos a crecer y lo creí en mi corazón y cuando alguien hace eso, todo el mundo puede ver igual con el pastor, se unen a esa visión y ahora todos tienen la misma visión. Entonces se necesita una visión en la iglesia para crecer. Necesitamos alcanzar a ver hasta dónde el Señor nos va a llevar. Sí, porque pues una visión prácticamente lo podemos definir como una foto del futuro. Sí. No, esa es sí. la visión. Sí. Ver una imagen del futuro sí. y que todos veamos la misma imagen. Sí. A dónde vamos, a lo que vamos a lograr. Todos veamos esa misma imagen. Sí. Esa es la visión que todos debemos de tener. Sí, definitivamente. Imagínate, si con una visión en ocasiones es difícil, imagínate sin visión. Sí. O sea, la Biblia dice que el pueblo se desenfrena, se frustra, donde no hay una visión. ¿Por qué? Porque no saben a dónde van. Sí. O sea, simplemente vienen al servicio, diezman, ofrendan, adoran, reciben la palabra, diezman, ofrendan. Pero ¿a dónde vamos? O sea, no veo yo a dónde vamos a llegar, no veo el crecimiento. O sea, el pastor no ha sido claro con nosotros. Bueno, ¿por qué? Porque no hay visión. Pero cuando el pastor tiene una visión o recibe una visión, la comparte con la iglesia y ahora todos pueden ver lo mismo que está el pastor y ahí no hay frustración, ahí hay gozo, ahí hay ánimo, ahí hay alegría, porque todo el mundo puede ver lo mismo que está viendo el pastor, todo el mundo sabe hasta dónde van a llegar. Creo que es importante que mencione esto antes de que nos vayamos, pero yo he visto, y me atrevo a decir esto, yo he visto que Dios da visiones a los hombres. Pero pocas personas han recibido una visión. Pocas. Si ponemos a vernos ahorita, aquí en Estados Unidos, si 10 visiones de crecimiento hay, se me hacen muchas. Es más, en toda Latinoamérica. Si 10 visiones de crecimiento hay, se me hacen muchas. Hay muy pocas. Entonces, tal vez haya un pastor que me está viendo y dice, bueno, yo no tengo visión. La forma más fácil de recibir una visión es unirte a un hombre que tiene visión. Unirte a un hombre que ya pasó por el proceso, que duró años pidiéndole a Dios, dame una visión. Y finalmente Dios le respondió, le da una visión, la probó de que funciona. La forma más fácil es unirse a esa persona para que él, con su autoridad que tiene sobre su visión, pueda impartirla sobre alguien más.
¿Por qué digo esto? Porque hay muchos copiando la visión de otro. Wow. Y la visión copiada no funciona. O sea, usted puede ir a agarrar un manual de alguien más. Usted puede agarrar las clases e informarse de cómo funcionan los rediles. Pero los rediles jamás le funcionarán en su iglesia si usted no se une a nuestra visión. Y así como nosotros, Dios nos ha dado una visión específica, hay otros hombres de Dios que también tienen una visión, y si los copia a ellos, tampoco le va a funcionar. Entonces, mi consejo es para los pastores que no tienen visión: únanse a un hombre de Dios que ya tiene una visión. Eso les va a ahorrar años y años y años de crecimiento. Hay pastores, no somos los únicos, hay pastores que tienen visiones que han sido probadas y han ganado miles y miles de almas para Cristo. No solamente ellos, sino los hijos que se han añadido y han entrado bajo su cobertura. Lo mismo les ha pasado a ellos. Tienen ayuda de gente que puede ir a prepararlos, a impartirles, a enseñarles la visión. Y literalmente la mayoría de pastores no saben el trabajo, lo difícil que es agarrar una visión, obtener una visión. Entonces, lo más fácil es literalmente unirte a un hombre de Dios que ya tenga una visión, ponerla en práctica y empezar a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Bueno, estos son los ingredientes del crecimiento. No sé si quieras añadir algo ahí. Sí, yo creo que el tema lo dice todo, porque siempre para una comida el ingrediente es el que le da el sabor. Esto son lo básico, importante, para que podamos tener un crecimiento. Con estos 5 puntos. Definitivamente, muy sencillo, consejos sencillos pero poderosos que si usted pone en práctica, créame que le van a funcionar. Empiece de uno por uno. Si usted todavía no está muy definido como el líder de la iglesia, si usted es el pastor, pero la gente no lo mira todavía como el líder, empiece a definirse bien como líder. Trabaje en la unidad de su iglesia. Asegúrese que tengan un mismo lenguaje, un lenguaje de fe. Active gente a trabajar, los líderes especialmente. Establezca una estrategia de trabajo, sea determinado juntamente con su liderazgo, únase a una visión de crecimiento y usted va a ver una explosión de almas en su ministerio. Que Dios le bendiga. Lo miro en el próximo podcast. Bendiciones.